Ok, entonces vamos a desarrollar hoy unos ejemplos similares a los de la semana pasada, ¿verdad? Vamos a ponerle por acá, así más aterrizadito. Compramos un terreno en $100,000, ¿verdad? En diciembre 2021, o pongámosle 2020. Se cancela 70% con un préstamo bancario y el saldo con una transferencia bancaria. Muy bien, ahí estamos. Entonces, vamos a ver qué estamos recibiendo. Estamos recibiendo un terreno. Ok. Ese terreno tiene un costo de $100,000. De modo que ese es el valor que vamos a registrar. Registramos la salida de bancos y tenemos un registro de un pasivo, ¿verdad? Y eso nos va a servir para el tema también de hoy, que es el tema de pasivos. Un documento por pagar. ¿Ok? Entonces, ese documento por pagar, para practicar el registro del documento, dice que es un documento a 20 años plazo. Ok, 20 años plazo. Y a una tasa de 2% mensual sobre el saldo. Entonces no vamos a entrar en calcular cuotas y eso como matemática financiera, ¿verdad? Que es lo que normalmente se hace, sino que la cuota, entonces como es vamos a ver, como es a 20 años plazo, ¿verdad? Entonces la cuota va a ser más $100,000 entre 24 meses. Entonces todos los meses yo voy a pagar $4,166.67 más intereses sobre el saldo. Ok, ahorita vamos a revisar cómo se hace eso. Muy bien, entonces el 30% lo estoy cancelando en efectivo, ¿verdad? El 30% lo cancelo con una transferencia bancaria por 0.3 y el 70% lo cargo a ese documento. Bueno, son 70,000 préstamo, entonces serían $70,000, ¿ven? Entre 24 meses. Ahí está la cuota recalculada. Esa es la forma de registrar el terreno. Vamos a ver, muy bien. Entonces, esto ocurrió en diciembre del año 20. Muy bien. Tenemos por acá, vamos a ver, en enero 21. ¿Cómo se registra la primer cuota? ¿Ok? ¿Cómo se registra la primer cuota? Muy bien. Entonces tendríamos, recordemos que el documento, al ser un pasivo, aumenta al haber, ¿verdad? Y disminuye el debe. Entonces, le voy a hacer un abono al documento por pagar. ¿De cuánto? De la cuota que dijimos, ¿verdad? ¿Cuántos son los intereses? Los intereses son sobre el saldo, ¿verdad? ¿Cuál es el primer saldo que tenemos? 70,000 por 2%. Ese es el gasto por interés. Entonces, el pago que tengo que hacer mediante una transferencia sería de $4,316. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como voy pagando el pasivo. Vamos a hacer el segundo asiento, febrero. El segundo pago, ¿verdad? Es exactamente igual el asiento, ¿verdad? Es exactamente igual. Entonces, documento por pagar en la misma cuota, ¿verdad? Es una cuota fija, lo que va cambiando es el interés. Ahora, ¿cómo calculo los intereses del segundo mes? Digo, documento por pagar menos el primer abono, ¿verdad? Ese es el nuevo monto o el monto actualizado del pasivo, ya, y yo voy pagando sobre el saldo. Y entonces por 2%.
Ven, es un poquito menos porque cada mes voy a pagar intereses sobre un monto menor. Y ahí voy cancelando hasta el mes 24. Vamos a hacer la tablita de amortización, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace la tabla de amortización? La vamos a hacer sencilla, ¿verdad? Porque como ustedes tienen que hacerlo a mano, entonces vamos a hacerlo simple. Aquí dijimos que son, ¿cuántas cuotas? 24 cuotas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una serie acá de 24. Ahí vamos, llevamos 13, vamos a ver, 21, 24. Ahí está. Este es el número de cuota, ¿verdad? Lo primero que vamos a poner para hacer una tabla de amortización. Entonces puede ser que en el examen haga la tabla de amortización de un préstamo bajo tales condiciones, ¿ok? Muy bien. Aquí, ¿qué le ponemos a la primera columna? Digamos que es la cuota, ¿verdad? La cuota fija en este caso. Vamos a trabajarlo de esa forma para no entrar en cálculos de cuota, ¿verdad? Usando mate financiera. Y aquí le ponemos intereses, ¿verdad? Normalmente una tablilla la arranca con, más bien les voy a dar el consejo así con 0, ¿verdad? ¿Para qué? Para poner el principal inicial ahí en la misma tabla. Principal. ¿Qué es el principal? Es el saldo inicial del préstamo. Entonces, ese préstamo arranca con 70,000, ¿de acuerdo? Entonces, una tabla de amortización es ir poniendo cómo voy a ir cancelando. Como la cuota es fija, entonces simplemente jalo la cuota acá y después me voy hasta 24 cuotas. ¿Ok? Si yo sumo estas 24 cuotas, ¿verdad? Si sumo estas 24 cuotas, me tendría que dar el monto del préstamo, o sea, 70,000. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, ¿verdad? Como les digo, es una forma diferente de hacer la tabla, ¿verdad? Hay tablas que lo que yo amortizo todos los meses cambia y cambian los intereses. Aquí va a ser una tabla en línea recta para el principal y lo que va a ir cambiando son los intereses. Entonces, ¿cuál va a ser el principal? Va a ser el saldo anterior menos el abono, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el interés? El saldo anterior por, vamos a poner la tasa de interés por acá. Ok, como no había nada, pero ahora sí va a haber. Ahí está, 1,400. Y esa tasa va a ser la que siempre vamos a usar. Entonces le ponemos F4. Muy bien, habiendo hecho eso, corremos acá, ¿verdad? Para tener el principal. Y como ven, en la cuota 24, el saldo es 0, ¿verdad? Ahora lo que tengo que calcular son los intereses y le damos por acá y ahí está. Entonces el total del préstamo son 70,000, el total de intereses que voy a pagar de ese préstamo son 17,500 y en la cuota 24 tengo valor 0. ¿Estamos claritos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ok, Sí, para ir profe. siguiendo acá. Entonces, si por ejemplo en el examen yo les dijera, haga el registro, ¿verdad? Haga el registro de la cuota, digamos, 16, ¿verdad? Si tenemos la tabla, pues está muy fácil, aquí lo vemos, cuota 16, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, uso el mismo asiento siempre que voy a hacer el pago del préstamo, son las mismas cuentas. ¿Y qué digo? Siempre la amortización va a ser la cuota fija que tengo desde el primer momento. Lo que cambia es el interés. ¿Cuánto es el interés en el mes 16? Vamos a ponerlo acá. Con fórmula, en el mes 16 son $525. Quiere decir que esa cuota quedaría o el pago en 3,400. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería una forma de que yo les diga calcule los intereses de ese préstamo. Ahora, yo no los voy a poner a mano, ¿verdad? Tal vez en la tarea sí, pero a mano en el examen no les voy a poner que hagan una tabla tan grande, ¿verdad? Lo veríamos por años. Entonces vamos a ver un caso acá. Registro de un préstamo bancario, ¿ok? Entonces yo les doy así. Por ejemplo, principal, ¿verdad?
Les digo que el principal de este préstamo bancario van a ser $50,000. ¿Ok? Les digo que la tasa anual, ¿verdad? Porque si, para calcular la cuota por año, la tasa va a ser un 8% anual, ¿verdad? Yo les digo la tasa que va a ser. Entonces, la cuota, como va a ser una cuota en línea recta, ¿verdad? Y el plazo le vamos a poner en este caso 5 años. Muy bien, entonces los pagos son anuales, les pongo yo ahí, ¿verdad? Los pagos son anuales. Quiere decir entonces que la cuota es el principal entre 5 años, o sea que todos los años yo voy a pagar $10,000 de cuota. ¿Ok? Y el interés va a ser sobre el saldo. Entonces vean que está más fácil porque está más pequeñito, ¿verdad? ¿Cómo registraría yo este préstamo? Bueno, yo diría bancos, ¿verdad? Porque la plata me la depositan en el banco, 50,000. Y documento por pagar. Y documento por pagar, 50. ¿Ok? Ahí estamos. Muy bien. Ahí está. Ahora, año 1, ¿verdad? Vamos a registrar el año 1, sin hacer tabla. ¿Cuál es el asiento? Ya tenemos un asiento en, que es un asiento fijo. Lo que cambian son los números. Documento por pagar. ¿De cuánto es la primera cuota? De 10,000. ¿De cuánto es el primer interés? 50,000 por el 8, porque el 8 es anual y vamos a pagar por año. ¿Ven la diferencia? Entonces tenemos ahí 4,000. Quiere decir que el primer año el pago va a ser de 14,000, ¿verdad? Año 1. ¿De acuerdo? Ahora, yo les puedo dar estos datos así, sin tabla ni nada, ¿verdad? Y les digo a ustedes, hágame el asiento del pago del tercer año. Ah, bueno, y ustedes ahí mentalmente dicen, bueno, hago el mismo asiento, ¿verdad? Año 3. ¿Ok? Copio el asiento, que es siempre igual. ¿Ok? Y vamos a ver. Documento por pagar intereses. La cuota es la misma. Ahora tengo que sacar cuál es el saldo, ¿verdad? Sobre el cual tengo que pagar intereses en el año 3. Lo calculo así, digo, bueno, el principal es 50,000, ¿verdad? Ahí tengo 50,000. Muy bien, si en el primer año ya pagué 10,000, ¿verdad? En el primer año pagué 10,000, ya ahí voy debiendo más 50 menos 10, 40. El segundo año pago otros 10, entonces al pago del tercer año, ¿verdad? Tengo que calcularle intereses sobre 30,000. Pues simplemente digo 30,000 por 8%. Ese es el monto de intereses. Entonces el pago sería de 12,400. ¿Ven? Pues sin necesidad de hacer la tabla, pero lógicamente porque este es un un caso más simple, ¿verdad? Acá está ya con más meses, digamos, para tarea nos puede servir, pero para el examen no vamos a complicarlo tanto y lo importante es que sepan cómo se registraría ese pago. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Sí, profe. Sí, profe. muy bien. Ahora, vamos a ver, compramos un terreno, ¿verdad? Entonces dijimos, ¿qué pasa si ese terreno que me costó 100,000 se le hace un avalúo al terreno? Se le hace un avalúo al terreno, ¿verdad? Quedando en $150,000. O sea, nos dijeron ese terreno vale un poquito más. Ah, bueno, qué dicha, vale un poquito más el terreno, ¿verdad? Entonces, valor histórico, dice que son 100,000, valor revaluado,
valor revaluado, dice que son 150,000, ¿verdad? 150,000 dólares o colones o pesos mexicanos, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Unidades monetarias, podemos decirle. Entonces, ¿de cuánto tiene que ser el ajuste? El ajuste es de 50,000, ¿verdad? La diferencia. Entonces, siempre se hace el siguiente haciendo. ¿Ok? Terreno revaluado, dijimos, ¿verdad? En la clase, por la diferencia, y la cuenta se llama superávit superávit por revaluación. Ese es el nombre de la cuenta, es una cuenta de patrimonio. Ahí está. Entonces ya en mi balance, el terreno va a aparecer con un valor actualizado de 150,000 dólares. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué pasa con un registro de edificios. ¿Ok? Registro de edificios. Entonces, compra de nuevas bodegas, digamos. Nuevas bodegas, ¿verdad? O construyo, voy a ponerlo así. Más fácil. Construyo unas bodegas nuevas en el terreno adquirido. Vamos a poner de una vez el costo. El costo total es 275,000 dólares. Eso nos costó ya el edificio sobre ese terreno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Pensemos que, ¿verdad? Para ese terreno, perdonen, para ese edificio, igual hay un aporte de socios, ¿verdad? Que es una cuenta de capital. Tenemos un préstamo bancario, ¿verdad? Otro más, otra operación, ¿verdad? Y tenemos un pago en efectivo, ¿ok? Vamos a hacerlo así. Entonces, los socios pusieron 100,000 dólares para el edificio. Tenemos un préstamo bancario de 125,000 y aportamos 50,000 dólares con platilla que tenemos en la empresa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago el registro de ese terreno, de ese edificio? Entonces, edificios se llama la cuenta. Edificios 275,000 dólares. Aporte de socios, que es una cuenta de patrimonio, no es un pasivo, ¿verdad? Es una cuenta de patrimonio. Tenemos el préstamo bancario porque es un pasivo y aumenta el haber. ¿Ok? Y tenemos la cuenta de bancos con la cual hice el pago. ¿De acuerdo? A los proveedores. Digamos que yo venía construyendo, le hay un montón de pagos de materiales y todo, pero lo vamos a hacer resumido. ¿Está bien? 125 y 50,000. Ahí está. Así se registra entonces la construcción o la compra de un edificio. Es lo mismo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa? Resulta que ese edificio, ¿verdad? Como este sí es un activo que se deprecia, entonces necesitamos establecer la política de depreciación. Ok, bueno, de acuerdo a una tabla de tributación, un edificio se deprecia 50 años, pero no vamos a hacer una tabla de 50, ¿verdad? Vamos a trabajar con ese modelo. Vamos a ver, el edificio se deprecia o tiene vida útil de 50 años a 50 años. Por línea recta, para hacerlo más fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Quiere decir entonces que el valor es 275,000. La vida útil, ¿verdad? Que es el plazo de depreciación. Dice que es 50 años. Entonces, ¿cuánto es la depreciación anual? Depreciación anual, ¿verdad? Sería, no tiene valor residual, ahí entre 50.
¿Ok? Quiere decir que por año tengo que registrar un gasto por depreciación de 5 millones o es 5,500. Muy bien. Entonces, el gasto por depreciación, siempre, el asiento va a ser así. Gasto por depreciación, ¿verdad? Año 1. 5,500 y depreciación acumulada 5,500. 50 veces o 50 años voy a hacer este mismo registro sobre este valor histórico, ¿verdad? Salvo que ese valor cambie. Ya vamos a hacer un ejemplo. Muy bien, así es como se registra el edificio. Entonces, perfectamente, como en línea recta y no tenemos que hacer una tabla tan grande, yo les puedo preguntar a ustedes en el examen. En el año 22, les hago dos preguntas. Año 22, ¿cuál es el monto de depreciación? Esa es una pregunta. ¿Cuál es el monto de depreciación? Y como en línea recta, ustedes ponen nada más 5,500. Vean qué regalada esa pregunta. Ahora, ¿cuál es la depreciación acumulada, ¿verdad? En el año 22. Dice, son 22 veces 5,500, 5,500 por 22. Esa sería la depreciación acumulada, 121,000. Entonces yo les puedo decir, entonces, ¿cuál es el valor en libros a ese momento? Ah, usted me dice, valor histórico, 275,000, depreciación, ¿verdad? Depreciación acumulada. ¿Cuánto es la depreciación acumulada? 121. Valor en libros, 275 menos 121,000. Ese es el valor en libros. Ven, de un dato como este, yo puedo sacar 3 preguntitas o más. ¿De acuerdo? Para que usted vea que no son cálculos nada complejos, es simplemente manejar la parte conceptual. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Con otro caso acá, ¿verdad? Vamos a plantear que tenemos otro edificio, ¿verdad? Tenemos otro edificio con una antigüedad de 19 años, ¿verdad? Tenemos un edificio con una antigüedad de 19 años. El costo inicial de este, ¿verdad? El costo inicial de este fue $190,000. ¿Ok? Por una condición particular, tiene una vida útil de 30 años. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ya con solo esa información, yo digo, bueno, ¿cuál es la depreciación? Depreciación anual. Bueno, muy fácil, digo, 190 entre 30. Eso es lo que se deprecia por año ese edificio. ¿Ven? Entonces, si tiene 19 años, yo les preguntaría, ¿cuál es la depreciación acumulada? Sabiendo que estoy hablando de los 19 años. Simplemente esto por 19. Ahí está. ¿Y el valor en libros? Entonces, ¿qué es lo que hay que saber aquí? Los conceptos. Vean que los cálculos no son nada complejos. 190,000 que me costó, menos la depreciación acumulada, el valor en libros es $69,666. Vamos entendiéndonos. ¿Cómo lo ven? ¿Verdad que no está complicado? No, profe, está fácil. ¿Verdad? Con uno que conteste, ahí estamos bien. Bueno, chiquitos y chiquitas, aquí hasta aquí vamos registrando lo normal, ¿verdad? Que se da con edificios. Vamos a ver. Pensemos que tenemos otro terreno, ¿verdad? Tenemos otro terreno
cuyo valor histórico es $180,000. ¿Ok? 180,000. Tenemos ese valor. Se realiza un avalúo, ¿verdad? Y dice que el terreno vale 245,000. Muy bien. Entonces, ahí no lo vamos a hacer el registro, ¿verdad? O sea, ya el terreno revaluado vale 245. Ya hice el asiento por la diferencia, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tengo una cuenta de superávit de este edificio de 65,000. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si yo vendo este terreno? ¿Ok? Se vende el terreno en $300,000. ¿Verdad? Se financia el 50%. O sea, nosotros, digamos, le hacemos un préstamo a la persona y 50% en efectivo. ¿Ok? Entonces yo les digo a ustedes, con esta información, haga el asiento. Haga el asiento. ¿Qué me está entrando en primera instancia? Bueno, dice que entra plata al banco, ¿verdad? Porque me están diciendo que el 50% de 300,000 me lo pagan en efectivo por 0.5, ¿verdad? 300,000 por 0.5. 150,000. Ahora, yo estoy dando el financiamiento, documento por cobrar, ¿verdad? Una hipoteca, un pagaré, etcétera, por el 50%, o sea, por el mismo monto. Ahora bien, ¿cuánto dice que vale el terreno? El terreno tiene, ¿verdad? Tiene un valor sumado de 245. O sea, yo lo vendí en 300, pero yo tengo que sacar el terreno por el valor, ¿verdad? Por el valor que tiene ese terreno en libros. Entonces yo digo, bueno, terrenos, ¿verdad? Terrenos, 245,000. Muy bien, entonces, si yo estoy recibiendo 300,000, ¿verdad? Y el terreno vale 245, me estoy ganando 55,000, ¿cierto? Entonces tengo una ganancia en venta, ¿verdad? De la diferencia del precio de venta y el precio de costo, ¿ven? Es como les decía yo, cuando uno vende mercadería, ¿qué es lo que sale? El inventario, ¿verdad? El costo. Ahí estaríamos. Pero ¿qué pasa? Cuando una propiedad, cuando un activo, una propiedad tiene un superávit, ¿verdad? Ese superávit estaba en una cuenta que se llama superávit acumulado, o perdón, superávit por revaluación. Entonces, cuando el activo tenía un superávit, se debe liquidar también. ¿Por qué? Porque ya no lo tengo. O sea, al vender yo el activo, también tengo que eliminar ese superávit, ¿verdad? Y al eliminarlo, lo estoy realizando, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice la regla? El superávit lo puse al haber. ¿Recuerdan? El asiento superávit. Superávit por revaluación está al haber. Ahora, ¿dónde tiene que salir? Al debe. Y como ya yo lo vendí, ya me gané ese superávit, ¿verdad? ¿Dónde demuestro que me lo gané? Aquí en el terreno, ¿verdad? Aquí en el terreno ya yo me lo estoy ganando, ¿ok? Ya lo metí al valor del terreno y al venderlo ya me lo gané. Entonces, como estaba en un superávit, una expectativa de ganancia, lo tengo que pasar a utilidades acumuladas. Todo esto es una cuenta patrimonial, ¿verdad? Ya lo paso a las utilidades acumuladas, aunque la ganancia contable es esta. Ahora, posiblemente, si viene tributación y nos revisa, me va a decir que en realidad la ganancia fueron 65, y tienen razón, pero bueno, ahí para enseñarles un toquecillo de evasión fiscal. Ok, ¿lo ven?
Entonces, esto es una regla. Si el caso que yo les estoy dando tiene un superávit y yo vendo, ya sea con pérdida o ganancia, el superávit hay que eliminarlo. ¿De acuerdo? Igual sería que suponga que se vende en 215,000. 215,000. Antes, por ejemplo, les voy a mostrar algo acá. ¿Qué sucedió con este terreno? Bueno, si yo no hubiera registrado el superávit, ¿verdad? Sin superávit, les voy a hacer el asiento aquí a la par. Ok, sin superávit, si el terreno no hubiera sido reevaluado, estuviera ¿cómo se llama? En el valor inicial, ¿verdad? Que era ¿cuánto? 180,000. Entonces, yo recibo 300,000 porque en eso lo vendí. Entonces, son 150 acá. El documento por pagar igual. Terrenos, ¿cuánto sale de terrenos? 180,000. Entonces, ¿cuál fue la ganancia? 120,000, ¿lo ven? Si no tuviera superávit, la ganancia hubiera sido 120,000. Ahora, esta ganancia, cuando yo hago el cierre contable, ¿qué pasa con esta ganancia? Pasa a ser de utilidades acumuladas también cuando hago el cierre de la empresa, el cierre contable del mes, del año. Entonces, ¿de dónde salen estos 120,000 cuando la empresa sí tiene superávit? Si sumamos 65 de superávit más 55 de ganancia, ¿cuánto nos da? 120,000. ¿Ven? Entonces, lo que estamos haciendo es registrarlo por aparte. Entonces, tributariamente, yo debería pagar sobre esto, no sobre 55. Eso es lo que les quería explicar. ¿Estamos claros? Ven, la magia Sí, profe. contable. Eso se llama magia contable. ¿Qué pasa si yo vendo el activo más bien en 215,000? Bueno, de verdad, y con los mismos términos, la mitad en efectivo, la mitad la financio, de ahí estaba ocupando plata, entonces, bueno, ahí tuve que venderlo en 215,000, recibo la mitad, y esto es la mitad también. Esos dos sumados me dan los 215,000. Terrenos, ¿cuánto vale el terreno revaluado, verdad? Dijimos que con toda revaluación, 245. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde queda el monto para que me cierre el asiento? 215 por acá, 245, queda en el debe, ¿verdad? Es mayor el haber. Entonces, para que me cierre, tienen que ir 30,000 al debe. ¿Y 30,000 qué serían? ¿Verdad? El valor del terreno menos lo que lo vendí, es una pérdida. ¿Ven? Pérdida en venta. 30,000, ven que aquí el asientito no cierra. Entonces, en términos reales, ¿verdad? Igual tengo que hacer este asiento. Este lo tengo que hacer porque tenía un superávit, lo tengo que matar acá abajito. Exactamente igual, tengo que matarlo allá abajito de ese superávit. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no hubiera tenido superávit? Pues, ojo. ¿Verdad? Si no hubiera tenido superávit, hago el asientillo aquí así parecido. ¿Verdad? 107,000 de bancos, 107,000 de documentos. El terreno sale por el valor inicial de, vamos a buscarlo por aquí, 180,000 era, ¿verdad? El valor del terreno, sin revaluación. Aquí está. Ahí está. Entonces ahora, ¿qué pasa? ¿A dónde me tiene que cerrar el asiento? Vamos a ver. Ok. Quitemos esto de acá para que no nos haga problema. Entonces, de nuevo, sumemos el debe y el haber. En este caso, ¿a dónde nos está haciendo falta para cerrar? En el haber. O sea, si yo no le hubiera hecho revaluación, tendría una ganancia. ¿Ok? Ganancia en venta. Ojo el vacilón, ¿verdad? ¿De cuánto? Para que me cierre. 30. Sin haberle hecho avalúo, me hubiera ganado 30. Como le hice avalúo, estoy perdiendo 30. No es que da exactamente así, es circunstancial. Profe, pero en ese le hacen falta 5,000 ¿A dónde? para que cierre.
¿Por qué? Son 215 Ah, y en el 215, otro sí, sí, son sí, 10. 35. 35 estoy yo, ahí está, gracias. Listo. Muy bien. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio de acá. Yo me gané 55 y 65 me daba 120, que es lo que me da si yo no le hubiera registrado superávit. ¿Qué pasa acá? Dice que me gané 35 porque no le registré superávit. Entonces, veanlo de nuevo. Como le registré superávit, tengo una pérdida de 30, pero tenía un superávit de 65. Ahí están los 35 de ganancia, ¿ven? Entonces, es la forma de hacer la conciliación con y sin superávit, ¿verdad? Pero eso es para que ustedes tengan esos conceptos claros. Entonces, lo que me interesa es que ustedes lleguen a cuenta 3 o a cuenta avanzada y sepan qué es el superávit de revaluación. ¿Qué es el superávit de revaluación? Es una cuenta de patrimonio donde se reflejan las ganancias o las ganancias esperadas por el incremento de valor de los activos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se calcula y eso? Y simplemente vienen y repasan el asientito, pero que sepan el concepto base, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre, verdad? ¿Qué ocurre cuando más bien una valoración de un terreno, un edificio, más bien sufre una baja, ¿verdad? Pues vamos a este supuesto. Todos son como casos aislados, ¿verdad? Algunos los emparejamos, pero la mayoría son casos aislados, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una propiedad, ¿verdad? Con unas oficinas. Listo. Resulta que ese terreno, siempre hay que llevarlo por aparte, el valor, ¿verdad? El terreno y el edificio se llevan por aparte. El terreno vale 150, el edificio, ¿verdad? O las oficinas, vale 200. Muy bien, entonces el valor histórico de ambos activos, ¿verdad? Tenemos un valor histórico ahí de ambos activos, sumado, digamos, toda la propiedad, tiene un valor histórico con todo el edificio, terreno y edificio, de 350,000. Muy bien, ya eso está contabilizado, etc. ¿Ok? No vamos a ver si tenían depreciación acumulada o si no tenían. Simplemente vamos a trabajar con esta información. Muy bien, eso sí. Este sería el valor histórico. ¿De acuerdo? Valor histórico. Así. Muy bien. Valor histórico. Esto tenía una revaluación, ¿verdad? En su momento los valoraron. Este tenía 50 por aquí. Este tenía 100 por aquí. Muy bien. Entonces, lo que indica que, ¿verdad? Estos tenían o tienen una valoración adicional o un superávit en el patrimonio. Hay una contracuenta de superávit, ¿verdad? De 150,000. Entonces ya el valor total con todo y el avalúo, ¿verdad? Es la suma. Sumamos por acá y sumamos por acá. Entonces, a valor actualizado de mercado, dice que vale 50,000. Resulta, ¿verdad? Que cerca de esas oficinas pasó alguna situación X que provocó una devaluación, ¿verdad? Una devaluación. Entonces vamos a ver qué dice la NIC 36 de deterioro, ¿verdad? Deterioro NIC 36. Dice que hay deterioro cuando un activo tiene un valor superior en libros o en la contabilidad a su valor de mercado, ¿verdad? Entonces pensemos que vienen y hacen un avalúo nuevo. Entonces vamos a ver cómo se trata. Un avalúo nuevo. El avalúo nuevo dice que el terreno queda en un valor total de 170,000 y el edificio con un valor total de 250,000. Ok, entonces ahí tuvimos un deterioro, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre. Entonces hay dos opciones. Dice la norma 36. Cuando se da deterioro
y el activo tiene un superávit previo, previo, se aplica el deterioro a este, ¿ok? Hasta donde alcance, vamos a decirle así, hasta donde alcance. Muy bien. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a configurar los valores, ¿verdad? Que son estos de acá, que tengo yo, terreno, revaluación y total. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa con este terreno? ¿Verdad? Nuevo valor. Valor anterior. Muy bien. ¿Cuál es el valor anterior? 200 y 300. Muy bien. Ahí vamos con ese valor anterior. Entonces, nuevo, ¿verdad? Nuevo valor, ¿cuál va a ser? Valor actual menos valor anterior. Entonces vean que hay una pérdida ahí, una disminución de valor en los terrenos de 30 y en los edificios de cuánto es el deterioro de 50,000. Ok. Vamos a sumar por acá. Muy bien, ahí estamos. ¿Verdad? Muy bien. Hay una pérdida de 80, ¿verdad? Pero resulta que 80 es menor a 150. O sea, tengo ahí un superávit de 150. ¿Ok? Entonces, como tengo superávit, cojo de ahí y le meto esa pérdida, digamos, o rebajo ese superávit. ¿En cuánto? En 80. Y entonces tengo que registrar deterioro acumulado terreno y deterioro acumulado edificio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto se me deterioró el terreno? 30. El edificio se me deterioró 50. Ahí está el asiento cerrado. Esa es la forma de hacerlo, ¿ok? Entonces, después de que yo hago ese registro, tengo que venirme al, hacer el detalle de valor, ¿verdad? Valor en libros. Recordemos eso, valor en libros. Entonces sería valor histórico, pongámosle así. Valor histórico. Entonces le ponemos aquí primero terreno y aquí edificios. ¿De acuerdo? Valor histórico, ¿cuánto era el valor histórico? O sea, el valor acumulado que tenía, inicial, perdón. 150. El edificio, ¿cuánto me costó? 200. Tenían una revaluación, ¿verdad? Cada uno se le había hecho una revaluación. Ven, llevo como el histórico. Se le hizo una revaluación de 50 y al edificio se le hizo una revaluación de 100. ¿Ok? Entonces aquí podemos ponerle titulillo bonito. Listo. Y le ponemos acá total. Y lo sumamos. Sumamos por acá. Listo. Ahora sí, ¿qué pasa? Tienen un deterioro acumulado, ¿verdad? Ven, es para llevar todos los saldos. ¿De cuánto es del terreno? De menos 30,000, porque es negativo, y de menos 50,000. Y lo sumo. ¿Y eso qué nos da? Valor en libros. O sea, lo que queda valiendo ahora cada activo. Entonces, el terreno queda con un valor en libros de 170,000, que es igual al monto de ¿qué? Del nuevo valor, ¿verdad? Pongámoslo acá con un colorcillo que nos ayude a identificar 170 con 170. Si yo corro la fórmula, ¿verdad? Tengo 250 es el valor nuevo del edificio. Le ponemos otro colorcillo acá y ahí está. ¿Cuánto sería el valor total? De la suma, ¿verdad? De esos dos. Quitémosle este color así. ¿De acuerdo? ¿Ven? Entonces, aquí logro tener compuesto o detallado el valor nuevo. ¿Cómo está conformado ese nuevo valor? De un histórico, de un superávit que tenía y de un deterioro acumulado que se le generó, ¿verdad? Porque el edificio y el terreno tuvieron una pérdida en su valor,
¿verdad? En su valor de mercado. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos, profe. Vamos avanzando, ¿verdad? Está bien bonito esto. O sea, yo sé que por eso me gusta a través de video, entonces a ustedes les va a quedar para que repasen. Yo les mando la hojita electrónica y se pegan la repasada del año, ¿verdad? Porque recuerden que esta vez el examen es presencial. Algunos lamentablemente tienen que ponerle un poquito más de esfuerzo, ¿verdad? Porque tal vez no tienen, no han tenido buenas calificaciones previas, aunque tampoco es que es para morirse, ¿verdad? Pero sí tienen que ponerle cariño a este último examen. Los que no van obligados, pues, como buenos estudiantes que son y les gusta presentar bonitas notas, pues van a esforzarse para terminar de rematar con éxito el curso. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si otro nuevo avalúo, verdad? Otro nuevo avalúo, dice. Indicó. Terreno. 120,000. Edificios, o sea, siguieron teniendo pérdidas, ¿verdad? Por la razón que fuera. 170,000. Para no confundir, 175. Ok. O sea, nos dicen nuevamente, ve a ver qué hace, porque siguió teniendo pérdidas el asunto, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Me jalo esto para acá y aprovecho esa tablilla, ¿verdad? Vamos a ver. Devuelve la tablilla, dijo capítulo de Coraje el perro cobarde. Vamos a ver. Entonces, el avalúo nuevo dice que el terreno, ¿verdad? Vale 120,000 y que el edificio vale 175,000. Este es el valor nuevo. ¿Cuál es el valor anterior, verdad? Que tenía el terreno y el edificio. Son 170 y 250, ¿cierto? Entonces lo jalamos acá, nada más lo corremos. Ahora este es el anterior. Ah, la puñeta. Entonces tengo otra pérdida por deterioro de 125,000. Entonces, ¿cuánto es el saldo que tengo en superávit? 80,000, ¿verdad? Tenía un rebajo acá, pero el superávit me había dicho que fue de 150,000. Entonces yo, pues bueno, lo primero que tengo que hacer es ver si tengo saldo de superávit, ¿verdad? De superávit. ¿Verdad? El saldo como el de los celulares. Tengo el monto inicial. El monto inicial del superávit era 150,000, ¿verdad? ¿Qué tal? Uso o aplicación, ¿verdad? Por deterioro. Aplicación por deterioro. ¿Cuánto? Me había quitado 80,000, ¿verdad? El superávit, ahí está. Estamos como mayorizando. Saldo. O sea, yo tengo 70,000 todavía de superávit, pero ¿qué pasa? Vean que la nueva pérdida o el nuevo deterioro es por 125. Entonces, como dice la norma, primero consumo el superávit y después la diferencia va a pérdida por deterioro, ¿verdad? Pues vean que el rudo se puso un asunto. ¿Qué tengo que registrar? De nuevo, ¿verdad? Tengo que registrar, ahora sí, uso esta misma partecita del asiento y lo pongo acá. Y digo, bueno, superávit, ¿cuánto me queda? Ya el último saldillo, los últimos minutos. A la pucha. Deterioro acumulado de terrenos. ¿Cuánto es el monto nuevo del nuevo deterioro? 50,000. ¿Cuánto es el monto del nuevo deterioro del edificio? 75. Pongámosle una sumita acá. ¿Verdad? Vamos a ver. Me da 125,000. Y si sumo el de acá, pues no me va a dar 125. ¿A dónde hace falta para cerrar? Al debe. Y entonces al debe que se registran los gastos. Entonces, cuando ya no alcanza el superávit o no tengo, se llama pérdida por deterioro. O sea, ahí estoy teniendo una pérdida. O sea, no lo estoy vendiendo con pérdida, sino que contablemente tengo que registrar esa pérdida, ¿verdad?
para que los valores queden actualizados, ¿verdad? Que los valores queden actualizados al nuevo avalúo. Entonces, la pérdida es por $55,000, ¿de acuerdo? Eso va a gastos del periodo. Y entonces, cuando me dicen, ahora sí, ponga el nuevo valor de ese edificio y el terreno, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿cómo se compone ese nuevo valor? Lo hacemos de esta forma. Tenían los datos que ya tenía registrados, ¿verdad? Entonces, los vuelvo a jalar. Estos datos me siguen sirviendo, ¿de acuerdo? Entonces lo copio en la parte donde están los datos. Muy bien. Yo tenía 30,000 de deterioro acumulado, ¿cierto? Y ahora le tengo que sumar otros 50,000 al terreno. Y le tengo que sumar otros 75,000 al edificio. ¿Cuánto dicen los valores nuevos del avalúo? Dice que el nuevo valor es 120. Ok, vamos a ponerle un color acá. 120. Y aquí está 120. 175. Y aquí están los 175, ¿eh? Entonces, de nuevo, logré llegar en el auxiliar o en el detalle al valor de mercado que me dicen los avalúos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Daisy, ¿Jóvenes? profe, yo creo que sí. Nada más es de repasarlo otra vez. Sí, sí, sí. Sí, Y profe. digamos que vamos a ir despacito y hay que repasar. Y tiene mucho que ver el tema del famoso conta 1, ¿verdad? Cómo lo desarrollaron. Lamentablemente, creo que estamos en obligación de repasar un poquito de conceptos y demás, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos visto cómo se registran edificios y terrenos, cómo se registra un superávit, cómo se registra un deterioro, ¿de acuerdo? Y cómo se registra un préstamo y cómo podemos hacer en la parte más elemental, ¿verdad? Cómo calculamos la depreciación de ese préstamo y demás. Perdón, la amortización del préstamo y demás. Ahora, ¿qué pasa con los demás activos? ¿Verdad? ¿Qué pasa con los demás activos? Es un concepto similar, entonces hay que conocer la vida útil, la tasa de depreciación, si hay valores residuales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya digamos, meternos a ver, sistemas de depreciación muy complejos y eso no vale la pena. Vamos a hacerlo con los más simples que hay, ¿verdad? Ok, vamos a ver. ¿Cómo se registra, digamos, la compra de unos camiones, ¿verdad? Vamos a tener dos alternativas. Compramos, ahí de la cervecería, donde trabaja Sonia. Compramos camiones nuevos para la Santa Sede, ¿verdad? Para la cervecería. Costo total, ¿verdad? Ya costo con todas las partes que lleva el activo, 500 millones. ¿Ok? Muy bien, 500 millones. Vida útil, ¿verdad? Según tributación. Solo Arecer dice que los buses pueden durar 40 años, ¿verdad? Para seguir cobrando la tarifa. Vida útil, 10 años. Valor de rescate, 10% de lo que nos cuestan los camiones es su valor de rescate, o sea, el importe que no va a ser depreciable, ¿verdad? Muy bien. Tenemos entonces costo, vida útil, valor de rescate. Entonces, ¿cuál sería la depreciación anual? Hagámoslo por año. Depreciación anual. ¿Ok? La depreciación anual sería 500 millones entre 10 años. Este es el gasto por depreciación de esos camiones. Entonces el asiento sería gastos por depreciación contra depreciación acumulada. Esto bajo el método de línea recta, ¿verdad? Línea recta. Significa que como que si los camiones se usaran todos los años de la misma manera. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos el valor en libros?
año 1. Ah, bueno, necesito hacerle un ajuste acá. Tiene un valor de rescate, ¿verdad? Entonces, a los 500,000 le tengo que quitar el 10% de los 500,000, ¿verdad? Ustedes no me avisan a mí, ¿verdad? Porque tiene que quedar al final de los 10 años un valor de 50 millones, ¿verdad? 500,000 por 10, 50 millones, ¿ok? Si hacemos una tablita ya van a ver cómo así queda. Depreciación acumulada, ¿verdad? Contra gasto por depreciación contra depreciación. Valor en libros año 1. Valor histórico, ¿verdad? De los camiones, ¿cuánto? 500 millones. La depreciación acumulada. 45. Valor en libros año 1. 455 millones. ¿Qué tal que yo les pregunte? ¿Cuál es la depreciación acumulada al año 6? Bueno, tengo la depreciación anual, que es ¿cuánto? 45,000, ¿verdad? Por 6, entonces la acumulada. 45 por 6, qué fácil. 270 millones. Valor histórico, valor en libros, perdón. Valor en libros en ese momento. 500 que me costó, menos 270 de depreciación acumulada. Preguntilla de examen. Yo les doy estos datos y les digo, ¿cuál es la depreciación acumulada? ¿Cuál es el valor en libro? ¿Verdad? Se los puedo presentar así, para que ustedes lo desarrollen. ¿Ok? Muy bien. Igual los pueden tener deterioro, ¿verdad? Etcétera. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Si en determinado momento, ¿verdad? Los bandidos camiones salieron muy buenos, ¿verdad? Y un experto nos dice, no, esos camiones, o tributación nos dice, mire, le permito que cambie la depreciación, se puede cambiar la depreciación a 15 años. Cuando, ¿verdad? Se puede cambiar la depreciación a 15 años. Esto se autorizó cuando, o al año 4. Al año 4 terminado. ¿Sí? Al final del año 4. Entonces yo les digo, calcule la nueva depreciación anual. ¿Ok? Entonces año 4. Bueno, muy bien. Valor histórico. Valor histórico, 500,000. ¿Ok? Depreciación acumulada. Año 4. Ve muy fácil. 45,000 por 4. ¿Verdad? 45,000 por 4. Entonces, si llevo 4 años y la vida útil nueva es de 15 años, entonces ya no me quedan 6. ¿Cuántos me quedan ahora? 6 y 5, 11, ¿verdad? Entonces eso se llama vida útil remanente, ¿verdad? Esa puede ser otra pregunta que yo les puedo hacer. ¿Cuál sería la vida útil remanente? 15, que es la nueva vida útil, menos 4 que llevo, 11. Entonces, ¿cuál es la nueva depreciación acumulada o la depreciación anual? Nueva depreciación anual, ¿verdad? Lo primero que tengo que calcular es valor en libros. ¿Ok? El valor en libros, ¿cuál es? 500,000 menos 180,000. O sea que me queda un valor en libros de 320 o un importe depreciable, ¿verdad? De 320 y lo tengo que rebajar
a 11 años, ¿cierto? Ahora no vamos a tocar, ¿verdad? El valor residual, porque el valor residual siempre va a ser 10. ¿Ok? Ahí tengo ese valor en libros. O importe, pongámosle así, importe depreciable. ¿Ok? Es lo que me falta por depreciar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver si nos sale. Nueva depreciación anual. ¿Verdad? Ahora sí, lo vamos a calcular. 320 entre los 11 años que me quedan. Ahora el gasto por depreciación no va a ser 45,000 o 45 millones hasta el año 4, sino que va a ser 29,090,000 gasto por depreciación, 29,090,909 contra depreciación acumulada. Y vamos a probarlo. Hagamos una tabla acá a 15 años. Vamos a ver. Faltan 3 por acá. 15 años. 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó. Vamos a ver, dijo la canción. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la depreciación del año 1 al 4? ¿Verdad? 45 millones. ¿Recuerdan? Del 1 al 4 cambió. A partir del año 5 es que nos debe cambiar ese monto. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué pasa a partir del año quinto? A partir del año quinto va a ser 29 millones. Entonces, vamos a poner estos 29 millones hasta el año 15 de la nueva vida útil. Ahí está. Y si lo sumamos, nos tiene que dar 450, que es el importe depreciable. Vamos a ver. Hijo de puta, nos dio los 500. ¿Verdad? Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a ver. El importe depreciable, como que nos lo comimos, ¿verdad? Entonces vean los cuidados que hay que tener. Vamos a ver. En el año 0 me costó 500, ¿verdad? Esto menos 45, y ahí voy para abajo, ¿verdad? En el año 1 quedó el valor final de 455, el importe en libros, y aquí nos vamos a ver. Si en el año 15 nos da 0, hay algo malo, ¿verdad? ¿Y por qué hay algo malo? Porque tiene un importe de valor histórico. ¿Cuál es ese valor histórico? Perdón, valor de rescate. Dijimos que era el 10% del valor inicial. O sea, 50 millones. Pues esos 50 millones, ¿a quién se lo tenemos que quitar? Al cálculo de la nueva depreciación. Entonces, el importe depreciable, ¿verdad? Son el valor histórico, la depreciación de 4 años, y vamos a ver si quitándole los 50. ¿Qué pasa si le quitamos los 50? Es 24 la depreciación, ¿verdad? Ahora sí nos da un valor al final de los 15 años, tiene que quedarme un valor de 50 millones de los camiones. ¿Lo vieron? ¡Qué bonito! Pues vean qué importante. Aquí, ¿cuál cálculo complejo es? No hay ninguno. Es un tema de conocer y dominar los conceptos, las definiciones. ¿De acuerdo? Vean que es un asunto. ¿Por qué lo resolví? Me dio diferente. Y yo digo, ay, Dios mío, pero ¿por qué me da 0? No sé, no entiendo por qué. Pero sí digo, oye, porque hay un importe recuperable. Ah, bueno, pero entonces, ¿de qué me estoy acordando ahí? No de un cálculo, sino de un concepto. ¿De acuerdo? Para determinar esa diferencia. Muy bien. ¿Estamos bien? Vamos pura vida hoy, pura práctica. Ok, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, con el mobiliario de oficina y todo eso es exactamente igual, ¿verdad? Se compra equipo de cómputo en efectivo. Muy bien. ¿Cuánto es el valor? Digamos que Profe, sí. disculpe, pero el valor de rescate no debería de cambiar porque antes eran 10 años y ahora son 15 y No, era un porque 10%. no, porque es un porcentaje sobre el valor histórico. No tiene nada que ver con la vida útil. Excelente Ah, pregunta. Puede ok, ser que sí cambie gracias. y me digan que al pasarse por un periodo más alto, entonces el valor de rescate va a ser menor, pero no lo estamos cambiando. Pero efectivamente, si yo les dijera el valor de rescate ya no es 50 millones, sino 35, entonces tienen que tomar ese nuevo valor de rescate. Efectivamente, muy bien. Gracias. A la orden.
Vamos a ver, ese equipo de cómputo, digamos que nos costó $1.000.000 ahí en puras computadoras y servidores y un montón de cosas, ¿verdad? Según la tributación, la vida útil es de 5 años, ¿ok? Sin valor de rescate. Ok, entonces vamos a ver dos métodos aquí vacilones, ¿cómo se llama? De depreciación, ¿verdad? Que se usa mucho para lo que es, perdón, ahí la fiera, hey, que se usa mucho para lo que son equipos mobiliarios. Esto aplica, pongan el nombre que quieras, pues mobiliario, sillas, mesas, televisores, todo ese tipo de cosas. Ok, ahorita hacemos uno con vehículos. Muy bien. Entonces, bueno, lo compré en efectivo, ¿verdad? Entonces la cuenta es equipo de cómputo, ¿verdad? 1.000.000 y bancos 1.000.000. Muy bien, ahí está. Entonces, vamos a determinar cuál es la depreciación anual. Depreciación anual, ¿verdad? Fácilmente yo digo 1.000.000 entre 5 años. Todos los años va a ir bajando en 200.000, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el registro todos los años? Gasto por depreciación, 200, y depreciación acumulada, 200. Ahí está, todos los años, ¿verdad? Del año 1 al 5, este va a ser el asiento por depreciación. Igual que les puedo preguntar acá, la depreciación acumulada del año 3, ¿verdad? O yo les puedo decir, bueno, sí, es a 5 años, pero ¿cuál sería la depreciación mensual? ¿Verdad? Depreciación mensual. ¿Y cómo sería? El valor histórico y 5 años casi siempre son 60 meses. Esa va a ser la depreciación mensual. Y yo les puedo decir, depreciación acumulada al mes 44. Pero, profe, usted puso que era 5 años, sí, pero usted sabe que 5 años tiene 12 meses y perfectamente puede sacar la relación. Entonces, ¿cuánto sería la depreciación acumulada al mes 44? 16.000 por 44. 733.333. ¿Ven? Nada del otro mundo. Así se puede manejar o así se puede llevar el control del equipo de cómputo. Igual hay un valor histórico, una depreciación acumulada, un valor en libros. Igual se puede deteriorar, igual se puede vender con pérdida o con ganancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso, vean cómo se registra de sencillo un equipo de cómputo. Vamos a trabajar con camiones. Una aerolínea, ¿verdad? Una aerolínea compra un avión nuevo. ¿Ok? Costo de ese avión nuevo, $5.000.000, ¿verdad? Un jet ahí privado en el que anda Cristiano Ronaldo. Costo, ¿verdad? Pero aquí la vida útil, ¿verdad? La vida útil, digamos que está en millas de vuelo, ¿verdad? Entonces, digamos que la vida útil van a ser 800.000 millas, ¿verdad? O sea, esa es la forma de depreciar ese avión. Cuando ya ese avión llegue a 800.000 millas, ya tienen que hacerle refacciones o lo tienen que sacar, etcétera, etcétera. Entonces aquí vean que nos da una depreciación por milla, ¿verdad? Ya no es por año ni por mes, sino por milla. El modelo de depreciación cambia, ¿ok? Entonces, 5.000.000 entre 800.000, cada milla, ¿verdad? Que el avión vuele, se deprecia $6.25. ¿Ok? Entonces yo les doy esa información y les digo, bueno, ¿cuál es la depreciación acumulada cuando tenga 148.975 millas? Ahí, muy fácil. Depreciación acumulada.
148.975 millas por $6.25 va a tener 931.000 de depreciación acumulada. O sea, ya he pasado por gastos ese monto, ¿verdad? Ah, bueno, y entonces, si ya tengo eso, ¿cuál es el valor en libros del avión en ese momento? ¿De acuerdo? Entonces voy a decir histórico, $5 millones, depreciación acumulada, 931.000, valor en libros, 5 millones menos 931, 4.068.000. Vean qué fácil, este examen es un regalazo. Ok, 20, otro modelo de depreciación. Vamos a ver, una maquinaria. ¿Ok? Compramos maquinaria para producir medias, ¿verdad? Medias, calcetines. Costo de esa maquinaria, $850.000. ¿Ok? Vida útil, ¿ves? Siempre esos son los datos que ocupamos, el costo, la vida útil, si tiene valor de rescate. Vida útil, 12 años. ¿Ok? Valor, vamos a ponerle sin valor de rescate, sin valor de rescate. ¿Ok? 0. Entonces, depreciación anual, ¿cuánto sería? Ah, bueno, no, voy a cambiarle aquí la vida útil, eso es lo que quería, ponerles otro modelo. Vida útil, vamos a ponerle 300.000 horas, ¿ve? O sea que esa maquinaria va a producir durante 300.000 horas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, la depreciación por hora, o sea, cada hora que la máquina esté produciendo, 850 entre 30.000, $2.83 por cada hora de uso, ¿verdad? De la máquina. Igual, entonces les puedo preguntar, vean que vacilón, les puedo preguntar, ¿cuál es el valor en libros al consumir? Pongámoslo acá. 142.654 horas. Pues vean que les estoy preguntando el valor en libros. El valor en libros, no la depreciación acumulada, pero ocupo el dato. Depreciación acumulada sería 142.654 horas por 283. Ahora sí, valor en libros. Vean que les pregunté por el valor en libros. 850.000 menos. Ahí está la respuesta. Tengan cuidado con lo que se les pregunta. Entonces, ¿cómo es que van a obtenerlo bien? Si saben los conceptos. ¿De acuerdo? Ahí vamos avanzando. Ok, aquí ya vimos un modelo por horas, por millas, puede ser por kilómetros, puede ser por unidades producidas, ¿verdad? Ya eso es indiferente. Pero hay un sistemilla que se llama suma de dígitos, ¿verdad? Vamos a ver cómo funciona la suma de dígitos. ¿Verdad? Dice, bueno, compramos un vehículo. No, ya vehículos hicimos maquinaria, hicimos un avión, compramos, ¿qué puede ser? Vamos a ver, mobiliario de oficina. Oficina. Ya está, no estoy pidiendo el asiento, ¿verdad? Valor o costo, pongámosle 300.000. ¿Ok? 500.000. Muy bien, $500.000. Ahí está. Para usar suma de dígitos, necesariamente la depreciación tiene que ser por año, ¿verdad? Entonces, ocupamos vida útil. O es como que yo les diga, si la vida útil de esto es 20%,
Perdón, si les digo la depreciación anual es 20%, y les pregunto, ¿cuál es la vida útil? ¿Cómo lo sacaríamos? A ver. Si por año se deprecia 20%, entonces ¿en cuántos años lo deprecio? Profe, eso no se divide, eso no se multiplica entre 100. ¿En qué? Eso no se multiplica entre 100 o entre 12. ¿Se multiplica o se divide? No, porque ya 20% lo divide. Ajá, pero 20% es lo que se me deprecia por año. Entonces yo quiero saber cuántos años. Y digo, bueno, la vida útil total es el 100%, ¿cierto? 100% entre la depreciación mensual porcentual anual, que es 20, 5 años. me da, bueno, aquí le 5 toca años. 5 años, ¿verdad? Entonces ven, 5 años, ¿por qué? Porque 20 por 5 casi siempre da 100 si Pitágoras no era un mentiroso, ¿verdad? Ahí está. Ven, entonces la vida útil se puede sacar también a partir del monto de depreciación. Entonces, ¿qué es la suma de dígitos? Bueno, resulta que la suma de dígitos, ¿verdad? Es la suma de dígitos de los años. Entonces, ¿cuántos años tengo yo aquí de depreciación? ¿Verdad? Tengo el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5, ¿verdad? Muy bien, y no tiene valor residual. Vamos a ver si me acuerdo. Porque, recuerden que esto yo lo estoy haciendo así porque me sonó eso de la suma de dígitos. Digo, vamos a complicarle la existencia de estos carajillos un poquito. Ok, entonces resulta que la suma de dígitos es exactamente eso, sumar los dígitos de los años. Y nos da un monto, un monto, un denominador ahí, ¿verdad? 15. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Entonces aquí sería año, ¿verdad? Y aquí vamos a ver el dígito o el multiplicador se llama, ¿verdad? Y valor. ¿Cuál es el valor? Bueno, siempre el valor histórico van a ser los 500,000, ¿verdad? Ahí lo subo. 500,000 siempre, ¿verdad? Entonces empiezo a trabajar al revés. Y digo, bueno, ¿para qué me sirvió ese dígito? ¿Verdad? Si no me acuerdo, si no me sale, lo busco y se lo mando. Bueno, para que vean que tampoco tienen que preocuparse si algo no se les olvida. Lo importante es tenerlo fresquito para la hora de la evaluación y en su momento que lo ocupen, saber dónde está la información, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tendría que empezar a dividir 15. Bueno, entonces voy a hacerlo así para que no nos cueste, ¿verdad? Entonces hay que ponerlos en el orden inverso, así 5, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Ahí. Entonces, por aquí, entonces voy a ponerle algo que se llame factor. ¿Cuál es el factor? Entonces yo voy dividiendo la suma de dígitos entre el dígito. Pero ven que lo hago al revés. Ok, vamos a ver ahí. ¿De acuerdo? Y me da ese factor. Voy a poner fijado el 15. Ok, ahí está. Muy bien. Torta, no me va a dar, pero bueno, no importa. Ok, vamos a ver. Y le ponemos aquí un numerillo. Y hagámoslo hacia abajo, ¿verdad? Hijo de pucha. Ahí me está dando algo rarísimo esto. Vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Esto quedó al revés. Esto quedó al revés, muchachos. Depreciación, vamos a ver. Jamás va a dar esto. Era esto entre esto. Hijo de puña, 166,000. Y vamos a ir para abajo, ¿verdad? A ver qué nos da la santísima electricidad, que es este desorden. Sumamos esa depreciación y nos dio 500 nombres y el profe no está tan loco. ¿Ven? Entonces, la depreciación por suma de dígitos todos los años va a ser distinta. Empiezo a depreciar más fuerte del año 1. Hola. ¿De dónde salió el 15? Ahí me perdí. El 15 es la suma de los dígitos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 da 15. Ok, gracias. Por eso se llama suma de dígitos de los años. Si fueran 7 años, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Ese sería el dígito. ¿Ves? Es un método así loquillo. Este es mejor que el de línea recta porque vean, las empresas, ¿verdad? Este es más estratégico para fines tributarios.
Porque cuando la empresa empieza, ciertamente, ¿verdad? Requiere más escuditos fiscales para pagar menos impuestos y ir saliendo adelante. Pero también puede ser arma de doble filo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que yo más bien ocupe más gastos al final porque tengo más ingresos. Pero bueno, también desde el punto de vista económico, tengo más recursos para hacerle frente a los impuestos. Si esto fuera por línea recta, tengo que dividir 500 entre 5, ¿verdad? Y va a ser 100,000 siempre. ¿Cierto? Y va a ser los mismos 500,000. Pero si yo grafico los modelos, ¿verdad? Dice que en términos para efectos de impuestos me sirve más usar suma de dígitos. Me sirve más usar suma de dígitos porque paso por gasto más rápido del activo. Ahora, siempre y cuando tenga ganancias a las cuales rebajarle ese gasto, ¿verdad? Ese ya más de decisión estratégica. Entonces, vean cómo el sistema de suma de dígitos empieza depreciando más fuerte al principio y a los últimos años menos. En cambio, el de línea recta siempre es lo mismo, ¿verdad? Esto nos puede ayudar para fines tributarios. Ven, entonces yo les puedo decir ahí, háganme un cálculo de suma de dígitos, pero ya vieron que es metódico, ¿verdad? Pero no se lo esto no se lo voy a poner en el examen porque esto sí tiene un gradito de complejidad mayor, pero sí se los puedo poner para la tarea, que también esa tarea, la idea es que nos sirva de práctica para el examen. Ven que yo trato de ayudarlos, porque entonces la tareita les sirve para que estudien, además ganan puntos y además estudian para el examen. Ya más chineados no los puedo tener. Ok, pero de nuevo, yo puedo hacer todo ese esfuerzo, pero si ustedes no le ponen candela, estamos listos para la foto. Vamos a hacerlo bien bonito el grafiquillo. Unas rayitas así más bonitas, o así oscurito. Vean qué profesional se ve ahí. Métodos de depreciación. Hay más métodos, el método de doble saldo decreciente, hay un método de tributario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ustedes no están en contaduría, entonces, no vamos a ahondar en eso. Realmente me interesa que conozcan estos dos porque estos son los que autoriza tributación en la ley de renta, suma de dígitos y línea recta. Los demás, ustedes pueden pedir permiso por horas, por milla, por kilómetro, por kilos, por unidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ustedes pueden pedir permiso y tributación les autoriza si lo están pidiendo, digamos, de una forma técnica y científica. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Hasta aquí vamos viendo el tema de activos, ¿verdad? Vimos un tema de registro de operaciones. Vamos a hacer un poquito de práctica de lo que son activos pasivos corrientes, ¿verdad? Y pasivos no corrientes. ¿Qué son los pasivos corrientes? De las deudas de corto plazo, ¿verdad? Esos tienen diferentes fuentes. Tienen cuentas por pagar. Ok, entonces una cuenta por pagar cuando compro mercadería, ¿verdad? Lo veíamos en el inventario. Compra de mercadería por, qué sé yo, 150,000. ¿Ok? Recuerden, esto está sin el IVA. Y se compra a crédito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el asiento? Estoy recibiendo el inventario, ¿verdad? 150,000, hay un impuesto por pagar, ¿verdad? Pero si está el debes porque está a mi favor, ¿de acuerdo? 19,500. Y entonces eso es cuentas por pagar, ¿de acuerdo? Cuentas por pagar. Ahí está el total. Vean qué fácil. Eso ya lo habíamos visto un poquito. Ahora, ¿cómo registro un pago? Cuando yo pago, la cuenta por pagar va al debe. ¿Cierto? Y bancos al haber, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahí estaría liquidando la cuenta. Entonces, vean que cuentas por pagar disminuye el debe, porque ya recibo la factura pagada y entrego a cambio de esa factura plata, ¿verdad? Pago en el banco. Muy bien. Esa es la cuenta por pagar a proveedores más tradicional, ¿verdad? ¿Cómo se registra, por ejemplo, la cuenta por pagar a la caja del seguro? ¿Verdad? Cuando ya yo hago las planillas y demás, ¿verdad?
Cuenta por pagar. CCSS, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo salarios brutos del mes, ¿verdad? Salarios brutos del mes, digamos que sean 200,000. Ese es el gasto por salario, ¿verdad? Pero entonces yo tengo que registrar una serie de provisiones. Son cuentas por pagar a la caja y provisiones laborales, ¿verdad? Las provisiones están basadas en estimados, ¿verdad? Igual la caja, el seguro, etcétera, etcétera. Bueno, salarios brutos del mes. Dice que las cargas sociales, o sea, lo que el patrono le tiene que cobrar, pagar a la caja, ¿verdad? Es un 26% de los salarios, ¿ok? Digamos que el patrono tiene que pasarle la cesantía, ¿verdad? La provisión de cesantía. Pongámosle un monto así, un 5%. ¿Ok? Provisión cesantía, un 5%. ¿Ok? Tengo la provisión de aguinaldos, ¿verdad? Provisión de aguinaldos. Es el 8.33% de la planilla, ¿verdad? Entonces, todos los meses yo tengo los salarios brutos, ¿verdad? Y tengo que ir haciendo este registro. Retención obrera, ¿verdad? O sea, lo que a mí me rebajan del salario, que es un 10.5 ahorita, yo creo que por ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces a mí me dicen con esto, registre la planilla, ¿verdad? Entonces yo tengo que registrar esta planilla. Vean qué fácil que es. Entonces yo primero digo, bueno, ¿cuáles son los gastos que tengo que registrar aquí? ¿Verdad? Dice así, gasto por salarios. Se registran los salarios brutos, ¿verdad? Sin rebajos ni nada, porque ese es el gasto real, los rebajos son otra cosa, ¿verdad? Ah, bueno, digamos que aquí tenga una retención, vamos a ver, retención de renta, ¿verdad? Digamos que el 1%. Renta sobre salarios, digamos que sea eso. Ok, entonces aumentemos un poquillo aquí, pongámosle 2 millones para que los numerillos se vean más bonitos. Asiento. Entonces, de acá salen gastos. ¿Qué gastos salen de aquí? El segundo, gastos por cargas sociales, ¿verdad? Lo que la caja del seguro le mete la plata en la bolsa a los patronos. Aquí, gastos por cesantía. Gastos por aguinaldo. Vean que ¿cuándo es que pagan el aguinaldo? ¿En qué mes pagan los aguinaldos? Diciembre. En diciembre, ¿verdad? Pero los aguinaldos tienen relación con la planilla. Entonces, aunque yo lo pague en diciembre, todos los meses debo ir guardando, digamos, contablemente ese poquitito de aguinaldo que cada mes se me acumula, ¿verdad? Sí, cierto, no me acordaba yo, el otro mes pagan aguinaldo. Ya, yo no he cambiado el del año pasado, todavía el cheque, por ahí lo debo tener en algún libro metido. Por sí, cochinos 9 millones, quién sabe, ahora hasta ahorita me acabo de acordar que no lo he cambiado el aguinaldo del año pasado. Préstame, profe, yo le hago el favor, no hay ningún problema. Entonces, Préstame el cheque. te va al banco y me lo cambia, es que Sí, tengo sí, que tranquilo, buscarlo. para que no haga la fila. Puta, hasta ahora me acordé, güey, aunque no he cambiado ese cheque yo. Bueno, por ahí si aparece lo cambio, si no, lo vuelvo a guardar, no importa, por si no me hace falta. Está bien. Qué repugnancia, viejo. Ok, vamos a ver, molestando. Retención obrera, ¿verdad? La retención obrera y las cargas sociales, ¿verdad? Son de la CCSS. Entonces, ya no tengo más gastos por aquí, retención de renta, ok. Entonces, vean cómo funciona esto. Entonces, ¿cuáles son las cuentas del haber? ¿Verdad? Cuenta por pagar, CCSS. Ahí está. Profe, una pregunta. Sí, En el caso de salario escolar, también se agrega por el mismo nombre lo que sería el asiento. se puede acumular ahí, sí, provisión para salario escolar y se le pone un porcentaje y pongámoselo. Aprovechemos Ok. el ejemplo que está muy bueno. Salario escolar, ¿verdad? Lo que la empresa tiene que pagar, aunque el salario escolar, una parte se la rebajan al empleado, ¿verdad? Y otra parte, la aporta el patrono. Pongámosle un 2% general, ¿verdad? No importa de dónde venga. Gracias.
Ok, cuentas por pagar a la caja, ¿verdad? ¿Cuál sigue? Provisión, ve, que ¿por qué le pongo cuenta por pagar? Porque sí lo tengo que pagar de una vez. En cambio, la otra, provisión cesantía, es por si despido a un empleado, le tengo que pagar las prestaciones, ¿verdad? Entonces, vean, provisión, aguinaldos, después la retención obrera va en la misma cuenta por pagar a la caja. Aquí está, impuesto de renta, retenciones por pagar, ¿verdad? Ahí en esas retenciones van las pensiones, los embargos judiciales, los préstamos, ¿verdad? Que le rebajan a uno directamente, etcétera, ¿verdad? Y acá, digamos, salario escolar o provisión para salario escolar. Muy bien. Ven, entonces, más o menos la cuenta va a tener estos datos, ¿verdad? Dependiendo de la información que yo les ponga aquí arriba. Entonces, gastos por cargas sociales, ¿cuánto es? Esto por 0.26%. Ahí está, eso es lo que yo le tengo que pagar a la caja por gastos. Gastos por cesantía, planilla por el porcentaje de cesantía, ¿verdad? Vamos a ponerle de una vez todo con decimales. Gastos por aguinaldo, esto por 8.33. Ahora sí, ya registré la parte de gastos. Ah, bueno, me faltó un gasto, el de salario escolar. Gastos por salario escolar. Ahí está. Es la planilla. Ven que el monto del salario es como la base de cálculo de prácticamente todo. Ya vamos a ver esa retención de renta porque eso no es un gasto. Eso es algo que yo le rebajo al empleado, pero que lo tengo que pagar a un tercero. Igual los 26%. ¿Qué si le rebajo al empleado? La retención obrera. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, ¿cuáles son las cuentas por pagar a la caja? Yo a la caja le tengo que pagar las cargas sociales y de la planilla lo que le rebajo al empleado, el 10.5. Entonces yo una parte la aporta el patrón, ¿ve? 520,000 y la otra diferencia la aporta el empleado, pero como es una retención que me bajan a mí para pagarle a la caja, no es un gasto para la empresa. Algunas empresas sí hacen que registran el salario neto ya con rebajos y todos los demás lo pasan por gasto, pero no está bien. Provisión cesantía, de ahí lo que guardé es cesantía, ven, son como asientitos chiquititos en un solo asiento. Provisión aguinaldo, ahí está, aguinaldo por pagar. ¿Cuáles son las retenciones? Las retenciones son, ¿verdad? Los 2 millones por el 1%, que en este caso es la retención de renta. Provisión para salario escolar, gasto por salario escolar, ven, van como unidos ahí por conceptos. El de la caja, ¿por qué no da? Porque tiene el 10,5 del empleado. Cesantía con cesantía. Profe, una pregunta. Sí, En el caso del fondo de capitalización laboral, se está aquí en rebaja las de la misma cargas, forma está aquí en lo de la caja. Todo eso se va ahí. Entonces la Ok, caja listo. ya a sus internos le reparte al popular, le reparte al fondo de pensiones, le reparte a todo. Todo aquí. Ujú. Ok, listo. Okay. No se separa porque como todo se lo pago a la caja es la que se encarga después de... Cuando la caja recibe eso, dice entonces cuentas por pagar FCL, cuentas por pagar el fondo de pensiones y ahí ellos hacen su distribución. Ok, aquí tenemos el gasto por salario escolar, ¿verdad? Pues les decía, el gasto por cesantía con la provisión por cesantía, gasto por aguinaldo con provisión aguinaldo, y como dice la canción, pechito con pechito, ombligo con ombligo, ahí van, ¿ve? Ahora, ¿esta retención qué? Porque tampoco es una plata que es mía, entonces simplemente yo se la rebajo al funcionario, ¿verdad? Al colaborador, como dicen ahora, como si uno llegara a colaborar, ¿verdad? No llega a que le paguen. Colaborar va uno a la iglesia. Ok, bien. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Digamos, ¿cuál es la diferencia? Después de que yo al empleado o al funcionario le rebajo todo, hay otro pasivo que se llama planilla por pagar, ¿verdad? Toda la planilla de toda la empresa. Entonces, ¿qué es lo que yo le pago al funcionario? Tiene un salario bruto de 10 millones. ¿Qué le rebajo?
a él directamente. Le rebajo, ¿verdad? Esto por el 10.5 y le rebajo la retención de renta, ¿verdad? Porque es algo que el gobierno me cobra a mí, ¿verdad? Por en base al salario, ¿verdad? O los préstamos o todo eso. Debería cerrarnos este asiento. Vamos a ver. Ay, perdón, sí cerró. Qué casualidad, nunca me cierran así de primero. ¡Ah! ¡Ja, ja! Qué odioso, ¿verdad? Ok. Seguro ven ese video con alguien dice, puta profesor más repugnante. Y ustedes dicen, no, hombre, es una belleza de personas, tan lindo él. Ok, bien. Ven, entonces, eso es un asiento de planilla. Ahora, ¿qué pasa? Pagos. Bien, entonces, en los pagos del mes, ¿qué digo yo? Primero, hoy pago la planilla, ¿verdad? Le mando la planilla al banco ahí con el detalle por persona, entonces liquido este pasivo, ¿ven? De contrabancos. Ven, no voy registrando el sueldo de cada persona, sino yo registro todo. Después, vamos a ver, resulta que a la caja le tengo que pagar, ¿verdad? Al mes siguiente yo estoy cancelando esas cuentas. ¿Y dónde se cancelan los pasivos? En el debe. Le pago a la caja. Le pago el 10.5 que recogí, más el 26 que sí es gasto mío, y ahí van todas esas cuentas que dice Brian, ¿verdad? El Brian, ahí está. Bueno. ¿Qué pasa con cesantía de aguinaldos? Y eso solamente si se despide un empleado y le tengo que pagar cesantía. Entonces digamos que se despidió una persona y le tengo que pagar la cesantía. Ya no tengo que registrar el gasto, pues ya provisioné ese gasto. Entonces digo, bueno, ven, tomo como el superávit, ¿verdad? El superávit. Si tengo saldo, si tengo recarga, de ahí tomo. Digo, bueno, se despidió un empleado. Ok, entonces provisión, cesantía, ¿verdad? Y costó 10.000, digamos. Porque no se fue todo. Entonces ya en la provisión se me rebaja un poquito. Vean que todos los pagos que yo haga de pasivos, el pasivo va al debe y el banco al haber, ¿verdad? Eso es matemático. Yo les digo, se pagó la planilla por pagar, se pagó las cuentas por pagar a la caja, ya ustedes saben que va al debe contra la salida del banco al haber, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Entonces llega diciembre y pagamos el aguinaldo, ¿verdad? Digamos que esto fue el de un mes. Digamos que es el de 12 meses, y entonces me calcularon el aguinaldo y hay que pagar todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, yo nada más digo, ya la provisión de aguinaldo lo tenía, ¿verdad? Porque todos los meses voy guardando eso contablemente, no necesariamente en plata, pero sí lo voy guardando, y ahí digo provisión aguinaldo contra bancos. Todo pago de provisión al debe, banco al haber. Todo registro, cuando digo registro de provisión, es porque la provisión va al haber y hay un gasto por esa provisión. Lo que yo estoy haciendo es distribuyendo los gastos uniformemente en el periodo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ven? Esto sería lo que les puede entrar en el examen, ¿no? Y en la práctica y todo. ¿Cómo lo ven, muchachos? Pero tienen que así, vean, eso sí les voy a advertir algo. Yo les voy a mandar la tarea, no ahorita porque la voy a montar con base en lo que vimos para que sea homogénea. Mañana, si Dios quiere. Entonces, les voy a mandar la tarea. Si ustedes no la hacen, si la piden prestada, o si por lo menos la hacen en grupo, si estudian y analizan, pues muy bien. Pero si me mandan la tarea simplemente hecha, de ahí a la hora de hacer el examen yo me voy a dar cuenta quién de verdad hizo la tarea y quién no, porque va a ser muy parecido, ¿verdad? Por lo menos en la parte práctica, hay una parte teórica. Por eso les digo, tienen que leerse el capítulo 12 del libro de Guajardo, que es la parte de pasivos. Si le quieren dar una repasada en ese libro a la parte de activo fijo, sería fabuloso, porque eso es lo que entra en el examen. Activo fijo, pasivo corriente y pasivo largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí, si hacen bien la tarea, si le ponen ganitas, en el examen les va bien. Si la tarea la copian, se ganan esos 10 puntos, pero yo no sé los 25 del examen si se los van a ganar. Entonces, queda ya en ustedes. ¿De acuerdo? Voy a salvar esto y de una vez se lo subo al chatcito. Esto sí se lo voy a subir de una vez y paramos por acá. Paramos por acá con con compartir, y de paso